estamos con Cintia Segovia, que ya había venido, por supuesto. Ella es dirigente de la Central Autónoma de Trabajadoras y Trabajadores, la CAT, para hablar sobre la huelga, la crisis en la educación. Y es muy interesante, también está Luis González Carrasco, quien es secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, CONATECH, y tesorero nacional de la CAT también. Luis, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por estar aquí. Sé que vamos a conversar sobre educación, lo que me parece siempre muy interesante, ¿no es cierto? Y sobre el origen de la CONATECH. Vamos a conversar sobre eso. Pero antes, Cintia, como ya tú habías estado acá hablando sobre la huelga que está llevando tu sindicato, cuéntanos cómo va eso, pues, porque yo el otro día llegué, estaba lloviendo, así yo venía con mi paraguas, medio atrasada siempre, corriendo del metro para acá, y ahí yo vi un montón de personas con unos paraguas y dije, ¿qué están haciendo ahí? Y eran ustedes que estaban aquí en el Ministerio de Educación. Así es, y por eso hoy día estamos como CONATECH. Yo también soy dirigente de la CONATECH. Perfecto. Y la CONATECH representa a los colegios que somos nosotros, que Luis lo va a explicar, ¿no es cierto? Que somos bien especiales, los 3166. Entonces la cosa no ha ido muy bien porque los poderes del Estado que tienen el rol, ¿no es cierto?, de supervisar, porque en realidad nuestro dueño es el Estado, claro, ¿ya?, que le pide a alguien que dé el servicio, no han cumplido con su rol. Otra vez, ¿dónde están? Empresas Exacto. contratadas por el Estado que no están funcionando. Exacto. Hablamos ¿Dónde del están? metro en la Sí, mañana, en el otro y día ahora con la educación. lluvia. Una empresa constructora que contratamos nosotros que no hizo bien los trabajos, la gente se inundó, y ahora estamos hablando de otra empresa contratada por el Estado, ¿no es cierto?, que no está haciendo para lo que fue contratada. Exactamente, y que quien debiese supervisar que haga lo que tiene que hacer, ¿cierto?, finalmente no decide colocarle, como uno dice coloquialmente, el cascabel al gato, porque hay alguien que tiene que tener esa función, ¿cierto? Así que en eso nosotros no vamos a parar en denunciar aquello, pero que también las personas que corresponde que se hagan cargo, porque no puede ser que alumnos con una vulnerabilidad del 83%, ¿no es cierto?, llevemos Alta 17 días de huelga. No, tremendo. ¿Ya? Es insostenible y que a nadie le importa, es como, nadie le importa Son lo que pasa. 17 días sin el derecho a la educación de esos niños y esos jóvenes, ¿no? Porque hay solo 13 profesores adentro, ¿ya? No, 33 que estamos afuera, más los asistentes de la educación, porque debemos decir que están nuestros asistentes de la educación, o sea, inspectores, el asistente social, la gente de inclusión, están todos con nosotros afuera. Eso significa que tenemos al colegio sin el 73%, ¿no es cierto? Como yo digo, el corazón del colegio está afuera, porque me dicen, no, que hay gente adentro, pero hay gente que no está con los estudiantes face to face, diríamos, entonces, y como que a nadie le importa. A mí eso es lo que me ha sorprendido. ¿Y por qué a nadie le importa? Estuvieron con la diputada Schneider, vimos. Estuvimos con la diputada Schneider y hemos estado muy bien acompañadas también de la diputada Plasencia, ya que Alejandra ella, si Plasencia bien y Emilia Schneider, ambas del de nuestro 10. distrito, ¿cierto? Y Así que yo también, y de la Comisión de Educación, justamente, o sea, nosotros no hemos dejado de golpear puertas, ¿ya? Y eso, a mí, a ver, ¿qué me indica eso? Nosotros igual somos un sindicato bastante empoderado, ¿ah? Y a pesar de eso, llevamos 17 días de huelga. Increíble. Increíble, o sea, yo pienso en otros sindicatos que no tienen, porque yo soy dirigente nacional, no tienen estos espacios donde yo me puedo contactar con políticos, ¿cierto? Y hay alguien que no está haciendo la tarea y ahí, como CONATECH, nosotros también venimos a denunciar aquello, porque como somos solo 70 colegios, como que a nadie le importan, y son los colegios que tienen más dinero que el Estado les entrega. Ya, entonces, Luis, explícanos de qué se trata la CONATECH y por qué nos dice Cintia que son colegios con alta vulnerabilidad, ¿verdad? Y que además son pocos, son 70 a lo largo de Chile. nacional. Vamos a partir primero por el principio. Eso, partamos por... Cuando el Estado, que no era Estado, que era dictadura, Perfecto. partamos de ahí los años 80, salen con esta nueva constitución y se empiezan a alejar del rol del Estado, entregándole la educación a privados, ¿ya? Habían 70 colegios en el país que eran los mejores equipados del país, colegios que se entregaron hasta con 110 hectáreas. Chuta. Estamos hablando de colegios hoy día que son productivos, que generan una cantidad que de ahí me voy a expresar un poquito más acerca de aquello. Pero los municipios no se quisieron hacer cargo, porque significaba mucho costo, porque estos colegios tenían la parte de construcción, tenían soldadura en el caso del colegio donde yo trabajo y estudié también, y justo en los años 86 participé de esas huelgas y tomas del colegio, cuando estos colegios se quisieron pasar, digamos, a los privados. Lamentablemente, estos colegios se le pasaron en la gran mayoría a la CPC. Ojo, CPC, Cámara de Producción y Comercio. ¿No te puedo creer?
Sí, porque los que administran estos colegios, estos 70 colegios, los primeros fueron SNA Educa, que hoy día administra como 20 colegios, Cámara Chilena de la Construcción, Cámara de Comercio de acá y de Concepción, Sofofa. No. No, es que estamos hablando, hoy día no administra Sofofa, no son el colegio nuestro. La Textil, que en ese momento participaba en la CPC. Hoy día ya no participa en la CPC, hoy día sabemos que son... Casi no queda. parte de la historia. No hay industria textil. Ya, es que para allá vamos. Y ojo, hubieron fundaciones que administran colegios, como una fundación de la Armada. 2, una en Valparaíso y una en Iquique. Fundaciones, ¿ya? Magisterio de la Araucanía, minuto 90. A partir que los colegios agrícolas fueron, en ese momento, el secretario general de gobierno, ¿se acuerdan? Cardemil. Uf, Ya. ¿cómo olvidarlo? Ya, pues ellos formaron la empresa que era Corpride. Ellos administraban los colegios agrícolas. Se el construyeron hasta edificios con la plata de educación, que después se los fueron quitados. Bueno, pero el proceso fue del año hasta el 87, se traspasaron estos colegios O sea, a estas pero entidades privadas. En el fondo, lo que hicieron fue traspasarles colegios para poder tener mano de obra un poquito más calificada para estas personas, ¿no? Sí, Es como la idea original. La idea original era no, o esa. sea, claro. algunos empresarios la vieron por la parte económica, porque al final aquí tenemos mano de obra barata, los mandamos 6 meses a hacer práctica, después creamos hasta sistema dual, po. O sea, vamos 2 días a la empresa, 2 días al colegio, los terceros y los cuartos, en los colegios No te agrícolas puedo creer. hasta primero medio le dicen, hagamos prepráctica, y esos son los que cosechan, los que hacen la producción y venden una cantidad de productos. Yo no sé esos recursos cómo se distribuyen. Ahora, estos colegios no fueron pasados por la asistencia, ¿ya? Ellos no reciben subvención por asistencia, reciben subvención por matrícula. No te Y la- puedo creer lo que estamos pidiendo para toda Para la todo educación el resto de la chilena. educación, que la Ya, soluciona pues, el problema. Bueno, y Ya, ahí yo quiero hacer un punto, ¿ah? Y ese es un problema justamente para los que negociamos. Porque los colegios que están parados, además de que uno dice hay algo ético y moral, donde dice el Por derecho a supuesto. educación se está vulnerando, que es lo primero, ¿no es cierto? Lo segundo sería para un empresario que tenga una pérdida, ¿no es cierto? Pero en este caso no hay pérdida, porque a ellos ya le entregaron el 85% de la plata en marzo. Sí. Solo por matrícula. Y en el caso de mi colegio, este año creció, el colegio, llegaron 300 alumnos más. Entonces los van a premiar con un 5% más de No. dinero en octubre. Le van a dar 15 más 5% más, un 20% más de los millones que le dan, porque ahora ya recibió 2.000 y tantos millones de dólares, De más pesos, lo que le sobró peso. de pesos. Sí, de pesos, no de Perdón, dólares. No, es que dólares, sino ya- Perdón, Es como la, me traspapelé. la ganancia de las mineras, más o menos. De la De FP. pesos, Claro. de la AFP. Oye, yo estaba hablando del inicio de Conatis, pero en realidad empecé a hablar del inicio de la administración delegada. Esto es el sistema, No, en pero realidad es es que- el perverso sistema en el que Sí, vivimos, ¿no? Lo que pasa Exacto. es que es bueno contar parte de la historia esta antes de que nosotros Me nos parece formáramos. ¿Por interesantísimo. qué? Porque mucha gente no tiene idea. Que existimos. Porque, ojo. Yo no, o sea, yo no mira, tenía idea. Te voy a contar, mira, Te voy a nosotros decir, no cuando mucha estuvo. gente. Cuando, Me incluyo entre esa mucha gente. cuando estuvo de ministra Proboste, la única forma que tuvimos nosotros para hacernos notar era hacer un chistoso. Cuando nombraran administración delegada nos poníamos de pie igual que Sábado Gigante. ¿Ya? Y cuando hicieron administración delegada, ella empezó a notar, y administración delegada, y ahí nos nombraban. Porque las leyes no aparecíamos. No te creo. No aparecíamos. Si sale hoy día en la ley de presupuesto, dice 3166, sí sale. Pero en muchas leyes se le olvida para los trabajadores. Ahora vamos al inicio. ¿Ya? Te contaba esto de los aportes que reciben ellos, porque son gigantescas, y sin contar lo que gana cada administrador. Ellos ganan más que el presidente de la República, se lo digo aquí, más que los senadores y diputados, los administradores. Y a veces administrando un colegio. ¿Ya? Y, Yo no sé cómo esto no es un escándalo nacional. ¿Por Eso qué? debiese ser un escándalo nacional porque Mira. es más dinero que el caso convenio. O sea, Ya. ellos pueden ocupar Mucho más. Pues, el caso convenio son como 100 millones. 19% en su administración. Entonces se supone que estos casi no... Ellos pueden ocupar mucho del dinero que les llega diciendo que fue para la administración. Ahora, el año 95, después que se estaba creando el estatuto docente y la administración delegada quedó fuera, hay que acordarse que antiguamente nosotros éramos SUTE, los trabajadores de la educación antes del 70 éramos SUTE, y teníamos un puro estatuto que nos regía todo, con el bienio al 100%, con todos esos beneficios que tenía, que en la dictadura se quitaron, ¿no es cierto? Y el gobierno en esa época
creó un estatuto solamente para los docentes y dejó a los asistentes fuera. Y la administración delegada no apareció en ninguna parte de la historia. Exacto. No existía. ¿Y qué decía? No, pero es que como ustedes reciben más recursos, ustedes pueden negociar colectivamente. Pero hay algunas administraciones no le daban un peso y hasta el día de hoy ganan los mínimos. Y ojo, después se metieron en la universidad que han sido peores. Claro. Han sido peores. Y han despedido gente a diestra y siniestra. Bueno, la fundación de la CONATES fue el 30 de septiembre de 1995. Perfecto. Y nace para ser la voz de los trabajadores y nacemos como SUTE. Nosotros, yo soy asistente de la educación, Cintia es profesora. ¿Ya? Los trabajadores de la educación somos todos los que trabajan en el colegio. No podemos hacer diferencia. Por Y los supuesto. estatutos hoy día lo hacen. Yo cuando se discutió el estatuto de los asistentes de la educación, estaba el secretario general del país de la discusión del estatuto. Pero te encontráis con... Mira, hasta el día de hoy el desempeño difícil se le pagan a todos los colegios, incluso hasta a los particulares subvencionados, y a los profesores del 3166. Pero no, No a los asistentes de la educación. Chepo. Hay un montón de beneficios que no se Oye, pero equiparan. es que es una burla. Nosotros no hemos avanzado nada en ese sentido. Hoy día tenemos algunos que han negociado bien, no los puedo desconocer, pero son 4 o 5 colegios. Los demás, algunos no los dejan organizarse. Al menor indicio de organización son despedidos. Cuando toman estas administraciones, la USACH y la UTEN, o sea, la USACH despidió aquí en el artístico más de 18 personas cuando ingresó, solamente cuando ingresó. Después despidieron a las personas más preparadas que habían en Industrial Aceite en Rancagua. Industrial Aceite era el mejor de la 6ª región. El mejor a nivel país considerado. No te Hoy creo. día vean dónde está. Lo administra la USACH. Nueva Imperial. 5 años esperando que le pagaran los bienios. Fuimos todas estas veces al Congreso a pelear por aquello. El año pasado recién empezaron a pagar, ya pasó el servicio local, por lo tanto el estatuto dice, cuando el territorio pasa al servicio local, los 3166 recibirán los beneficios de los colegios que están ahí. El colegio que administra la UTEN en San Fernando, Agrícola, SN Educa y Comeduc, no pagaban. Tuvimos que ir al Congreso, exponer, darle esto mismo que le estamos contando hoy día, y recién ahí se pagaron los 5 años hacia atrás. Ahora todavía no sabemos si se les paga a todos y de la forma que corresponde, porque hoy día es un abuso. O sea, aquí hay una constante y todavía no sabemos quién tiene que hacer el cambio. Exacto. Hoy día tenemos un decreto que dejó la dictadura y hasta el día de hoy los empresarios están felices porque ganan lucas ellos, po. Por supuesto. Po. Ahora se supone que no lo pueden hacer, pero el nivel de impunidad es tan alto que ahí está el nivel de preocupación, porque cuando nosotros nos metemos en esto también como dirigentes nacionales, uno se da cuenta cuando dice, ya, ¿y quién tiene que fiscalizar eso? Nosotros tenemos los convenios, ¿ah? Y el convenio, por ejemplo, en la cláusula dice que el ministerio le puede quitar, ¿no es cierto?, la administración a la persona, pero tiene que ser grave. Nosotros tuvimos una reunión el martes con gente, el Ceremi de Educación, gente importante Ya. del ministerio, en el caso de mi colegio. O sea, que cuando los vi acá, los recibieron al final. teníamos una reunión en la tarde. No, teníamos una reunión en la Sí. tarde. Ah, tenían Tenemos la una reunión en la tarde. Yo estoy Perfecto. ayudando y asesorando y Sí. participando en todas estas conversaciones. Vinimos a dejar una conscientes. carta interpelando al ministro de Educación porque uno dice, a ver, tenemos un gobierno donde, ¿no es cierto?, los dirigentes, me refiero del presidente hacia abajo, ¿cierto?, fueron dirigentes estudiantiles. Uno Claro. dice, estamos hablando de educación. Yo supongo que tienen una mayor sensibilidad con aquello. Y nos encontramos como que parece que no es así, porque uno le va a interpelar al Ministerio de Educación y nos dice, es que lo que pasa es que no es grave. O sea, ¿cómo que no es grave? ¿Quién define que es grave? ¿Dónde sale que es grave? Es que no está definido. Entonces, porque ustedes no pueden decir que es grave si hay todas estas prácticas antisindical y se supone que nadie puede tener, ¿no es cierto?, un convenio con el Estado si tiene una práctica antisindical. Si no son capaces de decir, si los dineros dice acá que tienen una cuenta y acá tienen 4, eso es grave también. Doble sí, RUT. pero doble RUT tienen en el caso de mi establecimiento. Toda una serie de cosas que todos decimos es Todos grave. decimos ya, la irregularidad es evidente, además, Evidente, ¿no? es grave, es que no está definido quién es grave, entonces nos dice, los invitamos a una mesa para definir qué es grave. Mentira, ya. No, Pero eso es como agarrarlos para el deseo. No, pero es que nosotros en esa reunión, Yo, de verdad, nosotros insólito. se le presentaron 9 Insólito. prácticas antisindicales. Para ello la práctica sindical tiene que ser ratificada por la Inspección del Trabajo. Pero
Para nosotros la práctica sindical es cuando tuvimos reemplazo en la huelga, para nosotros es una práctica sindical. Sí, la cosa Si despidieron constató. a un dirigente, es una práctica sindical. Si despidieron, Eso está por ley, Ya, entiendo, pero- ¿no? sí, po. Exacto. Si despidieron a un dirigente, lo tuvieron 2 meses fuera. Para que se constate la práctica sindical, tendríamos que haber dicho, despidan al dirigente y ya ahí podemos contratar recién la práctica sindical. O sea, no es cuando se está haciendo la práctica, sino cuando se toma la sanción al final. Pero para eso tiene que ser despedido. O sea, tenemos que esperar que los otros actúen. O sea, para que Pero además realmente- eso tampoco es cierto, porque En yo ahora le ninguna decía... parte- en ninguna parte dice que tiene que decir la práctica sindical tiene que estar sancionada por la DT. En ninguna parte, o sea, eso fue algo que está ahora, entonces nosotros dijimos, o sea, porque nosotros esperamos, obviamente, Ok. los conductos regulares, pero cuando una autoridad te da una respuesta así, es irrisoria, porque yo digo, eso no es real, porque nosotros fuimos a juicio para que esta dirigente, que es de mi sindicato, fuera reincorporada y le tuvieron que pagar, el juez le tuvo que decir, usted tiene que devolverla al colegio. Y usted dentro, el artículo 1, se compromete, ¿no es cierto?, a no volver a cometer ninguna práctica, bla, bla, bla. Huelga, ¿fue la inspección del trabajo? Sí, se comprueba el reemplazo en huelga. No sé qué más se necesita para que el Estado diga, ¿sabe qué? Usted Esto es grave. administra mal mi, Claro. mi colegio, porque además yo lo contraté para la educación, usted no Sí. está dando, Mira, le quito el colegio. Mira, lo grave también de acá es que el empleador no gasta un peso de él Exacto. para Sí, pagar todos estos abogados, porque 3 o 4 abogados que pasan demanda y denuncia, porque el costo es cero, po. ¿Por qué no le paga un peso? Aquí la Testín no gana un peso. Una persona que va un puro día a trabajar. Qué increíble, es que O no sea, puedo creerlo. Mira, en la semana, estamos entonces- todos como un poco perplejos con lo que ustedes nos están relatando. Yo Y confesando, con la desidia chiquillos. también de afrontar la Mira, situación. ¿sabes qué? Exacto, A, mí- que- a- Sí. a nosotros nos gustaría O sea, yo- que los programas estos investigativos, el CIPER, todos los que puedan, se metan derechamente O sea, en lo que yo estaba pensando en eso justo cuando tú Administración hablabas. delegada. esperando que se metan derechamente aquí. Aquí se van a encontrar, mira, yo lo voy a adelantar al tema, mira. Imagínate un colegio agrícola con 110 hectáreas. Yo voy a hablar de uno que conozco. Ay, existen No, hoy no, son sí. colegios agrícolas con 110 hectáreas. Sí, no, y, Deberían y- estar delegada. y en varias administración regiones, delegada. con 20 y tantos colegios administrando. Exacto. ¿Ya? Donde no los dejan organizarse. Bien, ponte un casito, ponte 20 hectáreas de avellanas. La hectárea genera entre 3.000 a 8.000 kilos, es la más productiva. El kilo de avellana está como a 10 lucas. Sácalo en promedio. ¿Ah? Unos 600 millones Y genera tenían los ganancia. estudiantes haciendo la práctica. práctica. Exactamente. Mano de obra barata. Y ¿no la es cierto? práctica la paga el Estado, Oye, da pero, un bono de ¿sabes lo que 65, o sea, contratamos? no les pagan, les ¿Sabes paga qué el Estado. contratamos? No paga la empresa tampoco, les No. paga el Estado la práctica. Sí. Bueno, qué frescura más grande. No, no, Mío, pero es que Esto es ya- un sistema fresco. Es que es demasiado patudez. Oye, lo que pero- pasa es que como a ver, nadie a nos ver, mira, conoce... Mira, yo te estoy hablando solamente de esas 20 hectáreas. Exacto. Después 30 hectáreas de maíz. ¿Cuánto genera cada hectárea de maíz? 1.500 litros de leche diario todos los días. Huevos. Salen todos los días 3 invernaderos con verduras y todas para la vega. No sé cuántos millones genera eso. Y los trabajadores los tienen ganando el mínimo. Ahora, cuando el estatuto empezó a funcionar... Ese es el problema de este cuando el país. estatuto de los asistentes empezó a funcionar en uno de aquellos colegios, no, es que los choferes no ingresan para tener las vacaciones, los choferes y los manipuladores de alimentos. Entonces empezaron a contratar choferes y manipuladores de alimentos para contratarlo, para hacer doble pega, de inspector y de auxiliar, para que no tengan No las te lo vacaciones. creo. Sí, pues sí, es que ellos van a buscar la excusa. Entonces tuvimos que ir, porque acuérdate que el gobierno de Piñera funcionaba por decreto de la Dirección del Trabajo. Pero esos dictámenes de Dirección del Trabajo no les damos las vacaciones. No, ellos no corresponden. Pero cuando nosotros pedíamos, esa información a nosotros no nos llegó nunca. Pero a los empresarios les llegaba el otro día las resoluciones. Entonces, es un abuso. Y si lo administran ellos mismos, mira... Y aquí voy a hablar de... Pero ¿dónde mira, está? Perdona, yo entiendo ya. Mira, en el gobierno de Piñera. ahora te digo, ¿cuál es? Obvio que no, porque el señor Piñera es un empresario especulador. Exacto. En realidad, porque no es ni empresario, es un especulador financiero. Que todas las personas que votaron por él, y por eso lo tuvimos como presidente 2 veces, ¿no es cierto?, sabían quién era el señor Piñera. Pero nosotros votamos por el señor Boric, Exactamente. que eran dirigentes estudiantiles. Exactamente. Que su primera Exactamente. preocupación debería ser La educación. la educación. Exactamente. Sabiendo lo que significa la educación para el futuro y el presente de este país. ¿No es Exacto. cierto? De verdad que eso me tiene muy preocupada, por decirlo, por lo bajo. Porque además nosotros estamos ahí
peleando para que los cabros vayan al colegio, para que los manden al colegio, porque si no, no sabemos cuánta plata vamos a tener a fin de mes para poder solventar, ¿verdad? ¿No es cierto?, los colegios públicos. Exacto. Y resulta que estos, que son colegios públicos, que manejan platas públicas, tienen otro tipo de financiamiento. Oye. ¿Y por qué? Porque están vinculados con empresarios. Exacto. Y más encima pueden trabajar la plata. Claro. Así ¡Más que trabajan. encima! Más encima pueden trabajar la plata, pueden tener fondos mutuos, plazo fijo, y es más, solamente con los fondos mutuos, plazo fijo podrían pagar las negociaciones que quisieran, pero ni así lo hacen. En el caso nuestro, solo con las utilidades del 2023, que fuera más de 1.400 millones, solo con los 3 meses eso en la banca, pagaban nuestra negociación sin bajarnos ni un peso. Pero no quieren. Entonces, cuando nosotros decimos cómo el presidente y los dirigentes estudiantiles que ahora están en el poder no tienen la sensibilidad que mostraron con la educación, porque una infidencia, nosotros como somos dirigentes de la CAP, a nuestra central fue Giorgio Jackson, ¿ya? Y él Ya. dijo, no, nosotros conocemos la realidad, yo sé que ahora él no está en el poder, pero él estaba hablando por ese gobierno, ¿no? Por y supuesto. nosotros Él era sabemos, ministro. y sabemos, ¿no es cierto?, lo que está pasando ahí, nosotros nos comprometemos, y en cuanto nosotros ahora los presionamos, en el caso de nuestro administrador, y que el ministerio haga lo que le corresponde, como que todo... ¿Me entienden? Entonces ahí yo digo, a ver, no sé de qué estamos hablando, ni si No yo nos me vamos a perdí. meter en este problema, más o menos. ¿Me entienden? Porque claro, estamos hablando de empresarios grandes, perfecto, Oye. pero estamos hablando entonces que los poderes Sí. fácticos del país, porque los ciudadanos no votamos porque ellos mandaran. Nosotros Pero- votamos por las autoridades Pero- y ellos se deben a la ciudadanía. Entonces, Mira. ¿cómo el poder fáctico? Nosotros lo sabemos. ¿Ah? O sea, a ver, nosotros no somos tontos, nosotros supuesto. sabemos cómo se mueven las redes del poder, pero el gobierno tiene el deber, ¿no es cierto?, ideológico, de mostrar, ¿no es cierto?, algunas, ¿no es cierto?, dar algunos como sablazos. Decir, esto no corresponde, no pueden Podemos hacer decir, esto, no ok, pueden. ya, no se quieren pelear con la SOFOFA, no se quieren pelear No. con la CPC, no se quieren pelear con la Cámara Chilena de la Construcción, Es que- pero Estos pero dos de colegios. verdad, por último, o sea, Sí. háganlos pagar lo que tienen que pagar. Exacto. O sea, por ley. Y no empecemos con esto. O sea, Mira. ¿sabéis qué? Lo que me pasa más terrible es que con esto se podrían solucionar, con esta cantidad de plata de la que estamos hablando, se podrían solucionar tantos problemas de la educación. Por último, que pongan una parte para la educación de todas y todos, la educación Exacto. universal. Voy a leerle algunos comentarios para que ustedes también vayan haciéndose cargo de lo que la gente va, que también está muy impactada, va comentando. Gloria Galvez dice, ¿pero qué es esto? ¿Hasta dónde va a llegar el abuso, la sinvergüenzura de estos personajes siniestros? Noé 964 dice, y aparte de ser polifuncionales, las condiciones de seguridad son precarias, se refiere a algunas huelgas que están también Exacto. pasando en el sur del país. Adán Farías dice, esto sucede porque el Estado lo permite. Exactamente. Todo legal. Ético, no importa. Tamara Balcázar dice, un verdadero robo y nadie hace nada. Miguel Zamorata dice, y aún así hay desclasados que reclaman contra los profesores en huelga. Son algunos de los comentarios. También nos recuerdan que al alcalde Jorge Sharp lo amonestaron, ¿se acuerdan? Incluso fuera de sus funciones. O sea, Un mes. Sí. Un mes fuera de sus funciones, que es prácticamente la amonestación más grave administrativa que le pueden poner a una autoridad pública por contratar a jóvenes que estaban haciendo la práctica para hacer cócteles y que les pagaron. Entonces, esto es realmente Brutal. brutal. Es brutal Es que en estos colegios son internados más encima, po. Sí. En estos colegios agrícolas son internados. Viven ahí. Viven ahí, entonces, mira, ¿sabes qué? Yo veo el modelo económico como está implantado y yo les decía derechamente aquí todavía no les pagan en ficha. Y lo digo por qué. Exacto. A No, ver, tú tienes la razón. voy Cámara China de la Construcción. ¿Vamos? A ver, ¿quiénes? Ellos tienen la ASH. No, la Mutual de Seguridad, ¿cierto? Ellos son dueños. Ellos son dueños de la Caja de Compensación Los Andes. Total, plata de ahí tiene que pasarse para allá. Si ellos son dueños de Hábitat también eran, Rex Salud, Nueva Más Vida, no sé si les suena. Se hacían un seguro, lo compran a ellos, en la misma caja. Se hacían una limpiada de todos los colegios, lo hacían en la Cordep. O sea, las platas van a ese círculo. Si tú pides un préstamo, se lo tienes que pedir a la caja. Entonces, cuando decimos cómo tocamos a ellos y después te encontráis detrás de varios temas, sé que arriba está un tal Larraín, está un tal
y volví a las 7 familias de este país. No, y además ellos manejan también los medios de comunicación, y eso digámoslo, ustedes también lo tienen claro, ¿no? Yo cuando vine la vez pasada al programa, ellos mandaron un comunicado a mi comunidad educativa, No, terrible, sí. Yo hablando lo leí. que era yo una persona... Pero te así. dejaron por el suelo. Lo leímos la ideologizada. semana pasada. O sea, Mao Zedong no era nada en la otra. Exacto, y era una persona así terrible, o sea, de verdad, como que yo decía, nos reíamos en el sindicato, pero nosotros no respondimos, porque yo no voy a mostrar lo que yo no soy. Ellos están mostrando lo que ellos son. Entonces nosotros como sindicato no respondimos ninguno de esos comunicados, porque en realidad nosotros no somos esos personajes nefastos. Y yo decía en el sindicato, oye, cuando yo leí esto me dio susto, dije, yo nunca voy a ser de ese sindicato. Y después me acordé que éramos nosotros. Entonces nos reíamos porque en verdad ellos hablando, pero terrible, así como que yo era una persona de lo peor, solamente porque uno quiere justicia social y el desprestigio lo usan, y además es tanta su maldad que ellos hacen que la gente que ellos tienen el deber de educar, ¿no es cierto?, la están desinformando, porque no permiten que ellos entiendan que esto primero es legal. Los que están cometiendo la legalidad son ellos, porque los que tienen que garantizar el derecho a educación primero es el Estado. Después el Ministerio de Educación lo mandata y el Ministerio de Educación los contrata a ellos. No somos nosotros trabajadores. Los trabajadores estamos en una huelga y en un proceso legal. Los que están cometiendo una legalidad son ellos, no nosotros. Pero ellos dejan mal parado que nosotros no queremos y que nosotros estamos pidiendo cosas así como terribles. Nosotros tenemos un tío que lleva 23 años, yo traje la liquidación, y que gana horrible. Y además ellos después dicen, no, nuestros asistentes ganan ¿Cuánto de gana? 500... Como 380 380 era, ¿no? Era el No, y mínimo. ellos dijeron que ganaban 513, que nosotros estábamos mintiendo. Entonces, mira, esta guerra comunicacional con ellos, nosotros no les seguimos el juego, porque nosotros dijimos, nosotros no vamos a mostrar lo que no somos. El tema es como ellos usan todas las armas que tienen, ¿no es cierto?, para desprestigiar la organización de los trabajadores, porque la organización de los trabajadores es la única que puede conseguir mayores beneficios. Entonces le tienen susto a los trabajadores organizados, porque nosotros no nos quedamos callados y porque nosotros vamos a golpear todas las puertas. Yo le agradezco mucho a Emilia, Alejandra Plasencia, yo sé que ella está preparando, ¿no es cierto?, no puedo decirlo aquí públicamente, pero estamos trabajando con ellos, porque nosotros, no porque hagan este desprestigio, ¿no es cierto?, porque nos descuenten, nosotros vamos a parar la lucha, que era una de las cosas que quieren, porque te quieren pegar, ¿no es cierto?, es lo que a ellos les molesta, que es el ego. Como yo no lo tengo, en realidad... Yo creo que aquí, o sea, primero, no sé, a ver, hay un par de personas que están escribiendo cosas así como que estamos hablando mal del gobierno. Bueno, si no están haciendo su trabajo bien, nosotros no somos complacientes, yo soy periodista. Exacto. Tengo que hacer un análisis, y además hago un análisis desde el conocimiento, porque también soy concejala y voy todos los lunes y martes a trabajar con profesores, profesoras y asistentes de la educación, porque uno de los problemas que más nos tiene agobiados es justamente la asistencia. Exacto. Porque a nosotros nos pagan por persona que asiste al colegio. No sabemos cuánta plata nos va a llegar a fin de mes. Exactamente. Entonces, y eso que yo te estoy contando, que es una realidad de Ñuñoa, se replica en todas las comunas de este país, en todos los SLEP de este país, Exacto. en todas las escuelas de este país, sean escuelas para adultos, sean escuelas de niños y niñas, sean escuelas especiales, ¿verdad?, sean jardines infantiles. Entonces, de verdad, yo no lo estoy diciendo porque quiera hacerle daño a un gobierno. Lo estoy diciendo porque agota que haya personas que son tan frescas en este país y que no nos hagamos cargo de eso. Si a ver, ¿qué debería pasar ahora? Creo que ustedes me cuenten. ¿Qué Lo que debería debería, perdón, yo suceder? quería solo seguir lo que tú estabas diciendo, que la gente no se lo olvide, que en la democracia, que significa el gobierno del pueblo, los ciudadanos tienen que tener la capacidad de interpelar a sus autoridades. Y eso no nos tiene que dar susto, aunque sean ideológicamente cercanos a uno, porque justamente uno Exacto. espera de los más cercanos a uno, Me y dicen, no de los que anda están a más votar lejos. por Kast. Yo no voy a No. votar por Kast nunca, porque Jamás. no me representa. Yo Obvio, tampoco. y tampoco es algo que yo haría, porque yo protejo la democracia, pero justamente No. yo espero que en este gobierno, ¿no es cierto?, que viene el mundo estudiantil, no pase lo que nos está pasando ahora, que es una realidad. Yo le estoy hablando que llevamos 17 días, que hemos golpeado todas las puertas, y que a pesar de eso, nadie se quiere hacer cargo de algo que es real. Mi hija, yo vivo en Ñuñoa también, yo ya lo dije, mi hija va en el Augusto del Mar, y mi otra hija va en el Carmela Silva Donoso. Yo, el Augusto del Mar, me saco el sombrero con ese colegio, porque les digo, estamos en lluvia, el Augusto del Mar les pone estufas a todos los niños en el pasillo. Es un colegio con una dignidad y es un colegio municipal. Así ¿ya? es. Entonces, El cuando tú Carmela hablas Silva de Donoso dinero, también. el Carmela Silva Donoso también. Y acompaña muy bien a los profes. Entonces, cuando yo digo eso y hablo yo sé la realidad de que son colegios que luchan cuando se quiebra un vidrio,
uno tiene que poner plata. Yo trabajaba en otro tipo de colegio, por eso también lo digo desde mi realidad. Y en cambio, llego a esta realidad de administración delegada y es tanto el dinero que uno queda perplejo. O sea, en el sentido que, ¿por qué en mi colegio, por ejemplo, no hay estufas si hay dinero? ¿Por qué no hay calefacción? Si los colegios que menos tienen, ¿y por qué no hacemos que la cancha sea justo para todos? Que es algo que hemos hablado tanto. Estos colegios también son del Estado. ¿Por qué a ellos se les da así, ¿no es cierto? La parte del chanchito y a los otros se les da así. Oye, pero lo chistoso es que dentro de las cuentas que nos entregan a nosotros dice que van a gastar plata en las negociaciones anteriores de calefacción, que se van a cambiar las ventanas, entonces tú las ves a la próxima negociación y no hay nada de eso. ¿Y quién fiscaliza? ¿Por qué no se por eso ahí cumple hablamos eso? del rol. Ahora, El rol del Estado. nosotros esto lo hemos peleado con todos los gobiernos. Ah, sí, Esto no exacto. es, también tenemos que decir que no ha estado la mayoría en el Congreso, porque aquí hay hartos intereses de varios partidos. Exacto. Y esos intereses parece que tiene mucho poder el tema económico y sabemos que tiene poder. Y a veces parece que no sé si es tema de cambio para ellos, porque le damos esto, pero no aprueben nuestra otra ley. Entonces, es molesto para nosotros. Ahora, tenemos 10 colegios que administran las universidades. Ellos están en tierra de nadie. Si estamos hablando de tierra de nadie, ellos son los peores en tierra de nadie. ¿Por qué digo ello? Hay un dictamen de Contraloría que son funcionarios públicos los trabajadores. Por lo tanto, no pueden negociar. Ellos Claro. no negocian colectivamente. No pueden formar sindicatos, tienen que formar asociación. El empleador, bajo su autonomía de universidad, los maneja con los mínimos y no los deja negociar. Despide a diestra y siniestra. Yo no sé en realidad quiénes realmente administran, si es la universidad o un grupo de gente que trabaja aparte y se llevan esas lucas. Porque en realidad no puede ser que colegios que eran emblemáticos, que reciban una cantidad de lucas, incluso más que el colegio donde yo trabajo y que está un poquito mejor, hayan perdido tanto. Hayan despedido a todos los trabajadores más antiguos, profesores que tenían calidad y excelencia, porque no se despide por mala práctica, sino se despide por temas económicos. Chuta. Una pena. O sea, ¿sabéis qué? Hoy día ustedes nos han traído un tema que... Administración delegada. exactamente. 3166. Ese es el decreto. El decreto 3166, que sí. existe desde la dictadura Sí. y que hoy en día rige esta administración delegada. Tremendo tema que nos ha traído la Central Autónoma de Trabajadoras y Trabajadores, la CONATECH también. Son temas importantes. Yo entiendo que, por supuesto, entendemos cuáles son las diferencias entre que esté la ultraderecha en el poder y que esté alguien progresista en el poder. Lo podemos comprender. Y también sabemos que, como tú estás diciendo, Luis, cuando no está la mayoría en el Congreso, es muy difícil, Sí. por supuesto, gobernar. Sí. Pero tampoco podemos ser complacientes. Hay temas de los que nos deberíamos estar haciendo cargo. ¿Cómo no va a ser importante la salud y la educación? De repente yo escucho muchos programas en la mañana en la radio, hago zapping, escucho lo que la gente está hablando. Hay personas que insisten que el único tema que tenemos que preocuparnos es la seguridad. Perfecto, pero ¿cómo nos vamos a hacer cargo de la seguridad si hay ese nivel de inequidad en este país? Exactamente. Y por ejemplo, en mi establecimiento, el 83% de los estudiantes tienen índice de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de estudiantes, si no recibe educación, probablemente carga en un círculo vicioso de delitos, porque muchos vienen de familias, ¿no es cierto?, que lamentablemente por su situación económica ellos delinquen, no todos, pero hay un grupo, ¿no es cierto? Por supuesto. O hay otros, ¿no es cierto?, que van a buscar ¿Y otra a qué forma. se enfrentan ustedes también? Entonces, en ese sentido, si hablamos de seguridad, la educación, ¿no es cierto?, es la clave justamente para dar justicia social, y ahí así tú, ¿no es cierto?, mantienes los índices de delictuales bajan. Eso está estudiado en el mundo, eso no lo estoy No lo adivinando estamos yo. inventando nosotros No lo estamos acá, inventando. Entonces, si claro. hablemos de seguridad, hablemos de educación. Entonces, si hablamos de educación y hablamos de colegios
que educan a estudiantes con alto índice de vulnerabilidad debiese ser el foco que debiese poner alguien, ¿no es cierto?, a largo plazo y preocuparse del sistema educativo. Entonces, si hablamos de colegios que atienden a este tipo de población y nadie lo fiscaliza, si no nos ponemos y decimos, oye, el derecho a la educación, el Estado lo garantiza, yo te contraté para eso, tú tienes que darlo, no vamos a acabar porque estamos haciendo medidas parches y decimos, hoy hay un delito, entonces persigamos a los que roban autos. Los que roban autos les pagan a jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen entre 15 y 16 años, les pagan como 500.000 pesos. Nosotros hemos tenido estudiantes de ese tipo en mi establecimiento. ¿Y por qué hacen eso ellos? Porque sus familias ganan el sueldo mínimo. ¿Y por qué ganan el sueldo mínimo? Porque no estudiaron. ¿Y por qué no estudiaron? Porque tuvieron una mala educación. ¿Me entiende? Entonces, la gente tiene que entender que hay un círculo vicioso que solo lo puede romper la educación. A mí me gustaría decirle a la gente que se van a ganar el quino y que todos vamos a ser ricos y vamos a acabar con eso, ¿no es cierto?, las brechas sociales. Pero eso no va a ser así. Y como estamos en este sistema capitalista, lo que tenemos que hacer es educarnos. Por eso la educación es tan esencial. Y la educación en estos colegios es esencial. Entonces, no nos puede venir el Ministerio de Educación a decir, es que nadie ha definido que es grave y nosotros tampoco queremos hacerlo, así que hagamos una mesa. Y vamos a hacer una mesa para definir que es grave. Lo que Qué pasa falta es que, de respeto. lo que A pasa- mí me parece una falta de respeto. Lo que pasa es Una falta de que respeto. nosotros hemos tenido mesas de trabajo con ATES, con encargados de la administración delegada, tuvimos un año trabajando en nueva educación pública, nosotros decíamos que estos colegios tienen que volver al Estado, esa era nuestra posición y siempre fue así, porque estábamos quedando fuera de todo, po. Si los profes entraron a la carrera docente en estos últimos 7 años, recién ahora, no estaban en los incentivos al retiro, los asistentes de la educación tampoco. Eso fue logrado gracias al trabajo de ustedes Conatet. con Conatet. Conatet es representante de los colegios de administración delegada. Tenemos una cantidad de sindicatos, cuento que tenemos que ir a Concepción, nos vamos a juntar con los colegios de la Comeduz Concepción, con algunos que administra la Cámara Chilena de la Construcción, con algunos de la Araucanía. Vamos a tener una reunión pronta en ese sector, es porque hay un traspaso de un colegio. Oye, sí, no se han hecho cargo. Nos encontramos con una sorpresa que el colegio de Hualpén, que hoy día lo entregaron, que lo administraron la Concepción y lo tomó Sofofa, no se había regularizado los papeles. Los papeles los tenía una municipalidad, como se dividió esa municipalidad, pasaron a otro. Los papeles de ese colegio eran de otro colegio. Como cuando hubo el aluvión, se inundó la cuestión de estaban perdidos perdieron los papeles. No, si una bolsa de gato y no desastre. estaba. Entonces, hasta el día de hoy día, esos colegios todavía van a ser traspasados a la Sofofa, de la Cámara Chilena de la Sofofa, pero no sé cuánto tiempo van a estar en ese limbo. Entonces, y ese error de fiscalidad, ¿cómo no pueden haber visto si el terreno correspondía o no correspondía? ¿Hace cuántos años que administraba? Más de 20 y tantos años. Bueno, como está encargada la Sofofa. No, pero es que antes era la Cámara Chilena, po. Exacto. No. Ahora, Entonces, Luis y dijo el gobierno para fiscalizar en ese tema, ¿cómo? Ahora, vemos que se ponen muchas trabas por todos lados para aquello. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Se ponen muchas trabas. Para nosotros es difícil seguir parando mesas y mesas cuando nos llegan a puerta, porque trabajamos 3 años con la mesa. Pero justo llegó el cambio de gobierno, no hay nada. Hay que acordarse que cuando nosotros discutimos el estatuto de los asistentes, teníamos cantidad de beneficios, y cuando llegó el gobierno, por suerte sí ha pasado a la Cámara de Diputados, cuando llegó el gobierno de Piñera nos puso más de 90 y tantas indicaciones para quitarnos todos los beneficios. Como estaban aprobados en la Cámara y había mayoría en el Senado, por suerte se pudo aprobar, porque si no, no teníamos ni estatuto. ¿Ya? Pero ahí el estatuto de los profesores, que en el gobierno de Piñera iba a mejorar, él no firmó, po. Entonces eso no salió, por ejemplo, algunas mejoras. O sea, eso quedó debería haber estado pero él no firmado, la firma, porque pero como no lo el gobierno firmó Piñera. presidencialista no lo firmó. Entonces, por ejemplo, en eso se garantizaba las 2 semanas de vacaciones de julio, que ustedes crean que los profesores no los tenemos, porque no salen en el estatuto. Entonces, por ejemplo, en mi colegio, antes era 1 semana en julio, y nos tenían la otra semana haciendo unas capacitaciones que en verdad en algún momento era hasta bailar cha-cha-cha, y no les estoy diciendo, fue así, ¿ya? Y nosotros por negociación colectiva conseguimos las 2 semanas de vacaciones en julio, solamente hace 3 años. O sea, antes solo teníamos 4 días. Y que lo incorporaran a la carrera docente. Exactamente. Porque los 3166 tenían 7 años y lo incorporaban, si lo postulaba el empleador, no lo trajo, el empleador. Exacto. Y si no se puso la negociación pasada, estos trabajadores todavía no ingresan a la carrera docente. Vamos a ingresar en julio. Recién en julio este año. Pero lo ganamos en la negociación pasada. O sea, yo les digo que el instrumento de la negociación colectiva es muy importante. El problema es que, claro, en este momento
tenemos a alguien que no quiere hacerlo, pero no porque no tenga los recursos, sino porque no tiene la voluntad y porque no está viendo por el bien mayor, que es la educación, ¿ya? Está en una guerra de poder que yo no la tengo, ¿ah? Yo de verdad, a mí me encanta hacer clase, yo lo paso bien. A nosotros nos descuentan, yo no sé si la gente tiene claro, cuando uno va a huelga, no va como... A nosotros ya nos descontaron. Y tenemos gente que gana, imagínate la persona que gana 380 también, descontaron 7 días. No te lo puedo. Y ahora nos van a descontar los otros, entonces nosotros estamos haciéndolo por un tema Y después van a querer recuperar, po. de convicción, porque nosotros sabemos que es la única manera de mejorar nuestra calidad de vida, pero también para que se reinvierta los dineros los estudiantes, o sea, que de verdad la Darle plata se calidad de gaste vida. ahí, porque también el convenio dice que cualquier cosa que ganen pasa a ser parte del fondo. Entonces no pueden venirnos a decir que cómo el Estado le pasó la plata, tú tienes que fiscalizar que se ocupe en eso. Entonces, nos parece una Tremendo. desfachatez decir del Ministerio de Educación o sea, ahora sí, vamos a estar atentos, pero en realidad nosotros necesitamos que las cosas son inmediatas. O sea, tú no puedes tener a esta cantidad de estudiantes sin educación. Y si la gente, insisto, está preocupada de la seguridad, la educación es el paso esencial para que la seguridad empiece a mejorar en este país, para que la gente no sienta que la brecha social es tan grande que yo tengo que conseguir las cosas robando, quitándosela a otro, etcétera, etcétera. Porque ese es el origen. Entonces la gente tiene que ir al origen, porque si tú no atacas el origen, el problema va a seguir, es un problema sistémico finalmente. Totalmente. Bueno, hay gente que está diciendo que recordemos que el pueblo fue el que votó rechazo. Sí, pues, pero si no tenemos educación de calidad, Exactamente. evidentemente, ¿cómo vamos a tener? Yo te juro que esa es una de las conclusiones que yo he sacado. ¿Cómo íbamos a tener una buena conversación sobre la importancia de una constitución para un país si había muchas personas que no sabían qué era una constitución al final? Exacto. ¿Y cuál es y en qué sistema vivimos? Y perdón, solo para muy cerrar ese tema, tremendo, eso fue una decisión política. Entonces la gente tiene que entender que cuando decimos, no, yo voto por cualquiera porque da lo mismo, lamentablemente no da lo mismo. No da lo mismo. No da lo y mismo. nosotros también y lo no- entendemos. Por porque eso una estamos decisión presionando política. a Exacto. este gobierno, porque creemos que sí. Y ya tú misma lo has dicho, han estado ahí diputadas que pertenecen al oficialismo, como Alejandra Plasencia y Emilia Schneider, acompañando este proceso, y van a seguir haciéndolo, y esperamos que Desde ahí salgan cosas. desde ahí salgan cosas. Es lo que queremos, y lo hacemos porque creemos que sí, que hay voluntad. Y estamos, ¿sabes qué? Cuando uno hace esto también presiona para que esa voluntad se transforme en políticas públicas reales. Exacto. Y esa es nuestra función como programa, y esa es la función que tienen los sindicatos también, que piensan en el beneficio de trabajadores, trabajadoras, pero también en este caso, como Conatech, de la educación de todos los chilenos y chilenas. Les agradecemos mucho, Luis y Cintia, por estar aquí en el programa, Muchas traernos gracias. este tema Gracias, tan gracias. importante. Y ya lo saben, ustedes se quedan con esta información y son también líderes de opinión para ir traspasándola y contándole a las personas esto que hoy hemos revelado aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias a la CAT. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.